al fin la distancia ha acabado. La única distancia que permanece es la distancia temperamental. Quizá diría la distancia de las personas entre personas, unas que se han dado cuenta de que el destino es saber y otras que todavía no se han dado cuenta y sobre todo que piensan que cambiar de idea es un delito castigable con pena de muerte. Naturalmente estos son nuestros enemigos actuales, porque al menos yo me siento muy honrado de cambiar de idea constantemente. Y bueno, y nada más, si les parece un poco de coloquio, tal. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a proceder al coloquio para enriquecer esta intervención de nuestro invitado. Pedimos, por favor, que las preguntas sean preguntas concisas, breves, para hacer un coloquio dinámico, plural. Y quiero que haya una primera persona que va a hablar, que es Josi. Adelante. Normalmente los libros que yo compro, le pongo la fecha. Esto fue en el 2010, febrero de 2010. Solo escribí, arreglo, suelo hacer esto. Toma, muy bien. Bueno, pues ahora te ruego, por favor, que lo firmes esto y que eches un vistazo a ver lo que subrayaba. No, espera. También hice este, también compré este. Y también compré este otro. Bueno, pues entonces te ruego que me los firmes, los guardaré en casa, están subrayados y todo, y además también tengo los 2 tomos de historia. Ahora me retiro y te doy muchas gracias por venir a hoy. Bueno, es todo un placer que Josi haya sido quien haya roto este muro de cultura que tenemos en la mesa. Bueno, mientras piensa si lo firma o no lo firma, que lo va a firmar. Una pregunta entre el público, por favor. A ver, ahí al fondo. Acércale el micrófono. Achega ben o micrófono. Bueno, no, me pareció muy interesante, en todo darle las gracias, ¿no?, por esta disertación, y el tema que se me estaba ocurriendo era si por ejemplo los templarios que encajan en esta época, si realmente que fueron como una orden maldita dentro incluso de la propia iglesia, si podría estar influenciado porque ellos tuvieron contacto con el comercio entre Palestina y Europa y pudieron verse influenciados por lo que usted dice, ¿no?, del comercio árabe, bizantino, y eso a la vez pues que pudo generar en ellos que acumularon riqueza y a la vez la envidia del resto de órdenes, por decirlo así. Si conoce algo, bueno, para hablar un poco de este tema. Sí, estudia el fenómeno. Fue un monstruoso asesinato precedido de tremendas torturas del jefe templario y de sus lugartenientes. A los templarios debemos probablemente la institución del cheque. El cheque era fundamental porque permitía a un hombre irse a Tierra Santa, por ejemplo, a combatir, como decían ellos, y llevarse el valor de sus propiedades con un billetito en clave. Porque el cheque originalmente es un papelito en clave que te hace un señor en Europa y otro, el ayudante de ese señor en Palestina, reconoce y dice, sí, tú 100.000 ducados o 2.000 ducados son tuyos ahora. Esto, los templarios, en la invención del cheque, a mi juicio, en esto sigue Montesquieu, el espíritu de las leyes, a mi juicio, derivan de una institución de inexagerable relieve en la historia de la humanidad y en particular europea, que es la letra de cambio. Nadie sabe quién inventó la letra de cambio. Es un invento anónimo atribuido a los judíos según Montesquieu, que es totalmente genial porque igual que los notarios ayudaron a movilizar la propiedad inmueble, la letra de cambio convirtió en la propiedad inmueble en mueble y la propiedad mueble en mueble también, traspasando fronteras
Y esa fórmula, la letra ha desaparecido. En Derecho, por ejemplo, teníamos todo. El segundo año de mercantil era dedicado al préstamo a la gruesa y a la letra de cambio, nada más. En monográfico. Tenía aquel mensaje tan extraño, no habiéndolo hecho por la primera, sírvase por la segunda. Es como una fórmula medio de encantamiento a aquello, pero fue de una utilidad tan enorme que ese monolito que había creado la sociedad clerical militar, de donde el lucro y el beneficio, todo esto fuera, o sea, la compraventa es una estafa, etcétera, etcétera, lo disolvió como si fuese hielo ante un soplete de acetileno. O sea, no había manera, se pudo mover la riqueza con la letra. Y de ahí los templarios son muy, muy importantes, porque al ser los banqueros reales de Europa, pues claro, eso es lo que ocasionó la espantosa muerte de su jefe y de muchos de ellos, pero bueno, por una de esas miserables secuencias donde ganan los malos. Ahí tocó que ganasen los malos, un rey de Francia y el Papa, coaligado con él, se cargaron a esta pobre gente, sí. ¿Otra pregunta? Sí. A ver, ¿Quiénes son los enemigos del comercio? ¿Quiénes son hoy en día los enemigos del comercio? Bueno, pues todos los que piensan que, por ejemplo, como Maduro, el plan es bueno porque yo lo he estado visando detalladamente. ¿Y cómo no va a salir adelante el país si yo el plan económico lo he estado visando con toda mi buena voluntad y he estado trabajando mucho? Ya lo decía Lenin, yo trabajo 20 horas al día para hacer, pues eso, los precios justos. Bueno, el enemigo del comercio es básicamente el hombre que no entiende la diferencia entre sencillo y complejo. Cree que las reglas que valen para lo sencillo valen para lo complejo. Y bueno, claro, por supuesto, no es verdad. ¿Por qué no funciona la planificación económica? Pues porque dejando que los precios vayan siendo fijados así por sí mismos, lo que hacemos es tomar en cuenta realmente las existencias que hay en cada territorio minuto a minuto. En el momento en que deleguemos esto, por el bien de todos y para tener las cosas previstas en alguien, es como si, por ejemplo, pusiésemos a nuestro entendimiento, en vez de a pensar en geometría o en historia o en venir a una conferencia, en hacer el proceso digestivo, respiratorio, por ejemplo. No, señor. El proceso respiratorio digestivo implica billones de células interviniendo en todo momento para lograr descomponer el alimento y sacar nutrición o sacar oxígeno del aire. Bien, cada vez que intentemos que la voluntad de alguien intervenga en asuntos económicos, supliendo la iniciativa particular, me he hartado de decirlo, es lo equivalente a un derrame cerebral masivo o a un infarto total. O sea, con la mejor voluntad que haya, de repente un mundo de trillones de señales se reduce a 27. Eso es un derrame cerebral masivo. Entonces, cada vez que intentemos, ha habido dos intentos famosos de política de precios, el edicto de precios de Diocleciano y el edicto de precios de Robespierre. Luego ya todas las dictaduras comunistas se han basado en precios, digamos, predeterminados por el gobierno. La fuente de fracaso no es que tuvieran mala voluntad o que robasen, es que se quedan sin materia gris. O sea, la materia gris objetiva la forma la iniciativa particular, incesante, de millones y millones de individuos. En el momento en que despreciemos esas señales como irrelevantes o inconvenientes, lo que hacemos es minar la materia gris. Si teníamos 1 kilo de materia gris, nos quedamos con un gramo de materia gris o una milésima de gramo. Y eso es una y otra vez lo que pasa cuando se intenta, por ejemplo, militarizar la economía o dirigir la economía. No es que sea ni bueno ni malo, es que de repente se queda uno sin información, se queda sin bits, digamos, o sea, y uno no puede pedir que un programa
más débil abra un programa más complejo. Eso es imposible, ahí lo comprendemos muy bien. Igual que es imposible subsumir un conjunto más grande en uno más pequeño. Pero aplicado a la política práctica, no hay muchísima estulticia. Los seres humanos todavía no se han dado cuenta en buena medida de la diferencia entre complejo y simple. Igual que el entendimiento no gobierna la digestión. Es absurdo que cualquier gobernante se ponga a suplir la iniciativa particular, lo cual no quiere decir que no esté muy bien que el Estado intervenga aquí y allá, pero no en suplir la iniciativa, porque eso no es suplir, eso es simplemente quedarse sin materia gris, a mi juicio. Sí, a ver, una pregunta más. Hola, es por si da un consejo para los jóvenes emprendedores. Recordad que vuestra vida ahora está tan facilitada por Internet que verdaderamente, si no sois sabios, muy mal, muy mal. La culpa será enteramente vuestra. Breve, lacónico y filosófico. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, ya por el tiempo, agradecemos. Sí, hay yo también pregunta. estoy encantado, señores, muy honrados de estar con ustedes. Sí, perdón, un segundo, a ver. Perdón, un segundo, creo que quería hacer una pregunta. Sí. Tiene usted hacer el bis, una pregunta más. Bueno, por no alargar. No, yo quería preguntar qué influencia pudo tener Lutero en el cambio de paradigma del pensamiento religioso en relación a ser pobre o a progresar y... Bueno, eso está bien, es muy largo la cosa, pero Weber habló del espíritu del capitalismo en relación con el protestantismo. No podemos olvidar que los primeros que vieron la sociedad comercial fue la Escuela de Salamanca. Es decir, que preceden a Lutero, o más bien a las consecuencias, Melanchthon sobre todo, de Lutero. Pero, claro, aquí volvimos a meter la pata en serio los españoles, porque teniendo esas mentes preclaras que eran el padre Mariana, sobre todo el más grande pensador e historiador que ha tenido España con diferencia, Fray Luis de León, Molina, Báñez, los mete en la cárcel. O sea, es increíble. O sea, se deja llevar por la santa envidia y dice, no, que valen tanto que mejor en la cárcel, igual que acabaron haciendo con Juan Martín el Empecinado, que es quizás el último gran héroe político español, que lo mataron, lo ahorcaron, pues simplemente por envidia. O sea, pues no había nada que acusarle más que era más valiente y más desprendido y más lúcido que los demás, y esto ya basta para ocasionarte la muerte en sociedades que prefieren, por supuesto, el fiambre al ser vivo. O sea, me gusta llamar las sociedades funerarias. O sea, las personas empiezan a valer cuando están muertas. Señor Vega. Sí, hoy en día hubo clásicamente la lucha entre los proteccionistas y libercambistas. Acércase un segundo más al micrófono para que le cojas, acércase un poquito que más. Los libercambistas eran favorables al comercio y los proteccionistas pues eran práctica restrictiva del comercio. En el día de hoy es curioso porque se nos rompen los esquemas cuando vemos que en el mundo actual un país comunista como China es partidario del librecambismo y el actual presidente de los Estados Unidos es un proteccionista. Entonces los enemigos del comercio, la visión, bien, por supuesto, los partidos comunistas son enemigos del comercio, pero como también lo son otros muchos, ¿no? Pues ya ve que el Partido Comunista Chino, ¿no? Hoy no. Bueno, el Partido Comunista Chino hoy no lo reconocería Mao ni lo reconocería Marx. Y claro que no. Sí que hay mucho de confundir lo circunstancial con lo esencial. O sea, el que Trump sea presidente, bueno, es una irrelevancia histórica en comparación con lo que es el espíritu de la sociedad norteamericana. Y que
Mao Zedong prohibiera durante algún tiempo el comercio entre los chinos, es una irrelevancia, puesto que los chinos son una gente muy laboriosa y muy dada al comercio, no en tiempos de Mao, sino hace 5.000 años ya lo eran. Entonces, cada vez que uno intenta una singularidad personal o ponerse a un flujo histórico, pues bueno, es una irrelevancia. Simplemente uno lo intenta, pero luego uno se muere y ya está, y no cuenta. A ver, la otra pregunta en el público, me parece, ¿no? Sí, a ver, a mí me gustaría volver sobre esto de el intercambio, la relación entre cosas y entre ideas, porque yo soy profesora de filosofía y llevo años lidiando con un alumnado educado para el consumismo, no para el pensamiento. Entonces quiero saber su opinión sobre los riesgos que supone el mercado, entendido como se entiende hoy en día, para el cultivo de las ideas y del pensar, por el pensar, no el pensar para el consumo. Bueno, todo lo que sea salvar a otro y ayudar a otro sin consultar a ese otro siempre que se trate de un adulto es una usurpación, por supuesto. El famoso por tu propio bien es peligrosamente por tu propio mal siempre. El caso es que la contraposición es que en el momento en que le pongamos límites a la espontaneidad del mercado, hacemos que el mercado de bienes y servicios se aproxime al mercado de personas. Cada vez que hay un país que funciona mal, el mercado de bienes y servicios se contrae y se amplía el de personas. Por ejemplo, cuando Lenin viene en el 17, noviembre del 17, no tarda ni 15 días en emitir el decreto de reclutamiento industrial obligatorio. Esto es lo mismo que decir la población se ha convertido en esclava. Reclutamiento industrial obligatorio significa tú ya no puedes decidir ni dónde trabajas ni en qué trabajas. Pura y simplemente. Pues bueno, cada vez que queramos dirigir la vida ajena a esto o lo otro, a mí me parece que usurpamos la función del otro siempre que sea un adulto. Como en su caso es un profesor y un docente, pues yo pondría toda mi alma, y es la que he puesto cuando era profe, en decirles, si no dedicáis vuestro tiempo a saber, lo perdéis. Y lo perdéis irreparablemente. Allá vosotros. Nada más. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias en nombre de la región, Antonio Escotado, a Santiago Rodríguez y a ustedes por acompañarnos. Mañana amplia información en el periódico. Buenas noches.